Este jueves presentaremos en Fitur la propuesta turística de Vigo para el año 2019. Presentamos Vigo sin límites. La campaña de Navidad se constituyó por su mérito propio en uno de los destinos turísticos preferentes de invierno en España. Si llega a venir más gente, tendríamos que ampliar la ciudad. Vamos a hacer un carnaval más sonado. Y lo conocerán en breve, porque le vamos a dar un contenido diverso, lo vamos a reforzar y vamos a hacer de carnaval uno de los elementos también referenciales para esta ciudad. La fiesta de la Reconquista es una mezcla de romería urbana tradicional unido a los aditamentos de una parte de la historia de la ciudad, a la que hay que irle añadiendo cada vez más un factor sui generis de nuestra forma de entender la ciudad. Después tendremos que hacer una oferta excepcional en el verano. Las grandes fiestas de Vigo, que es una especie de gran festival, duran un mes. Bueno, haber metido casi 100.000 personas, casi, en el concierto de Maná no es un mal atractivo. Pues cuenten ustedes al menos con 2 conciertos de ese nivel. En Vigo hay algo que hay que poner muy en valor. Es una ruta de montaña a poco más de 500 metros de mar. Seguiremos lanzando el gran atractivo que es CIES, Patrimonio de la Humanidad. La gastronomía de Vigo es la mejor del mundo. No hay nada igual al atractivo gastronómico de Vigo. Nada igual. Nada igual a comer en Vigo, a disfrutar de la capacidad de oferta gastronómica y de variedad y hacerlo al ladito del mar más hermoso que es el mar de Vigo.